Buenos días, estimados compañeros de la Universidad de los Andes, doctorado en Pedagogía, corte número 7. Saludos, doctora Carmen Chacón. El día de hoy estaremos conversando el grupo número 6 de Alberto Montoya, Alexander Blair y Orlando González sobre la teoría fundamentada. Como todos saben, pues no podemos estar presentes como quisiéramos en clase, y desde la distancia pues estaremos dando un apoyo a esta fuente de educación de este doctorado como es la teoría fundamentada, y pronto estaremos de retorno hasta el final en Venezuela. Es así pues que podemos decir sobre la teoría fundamentada como un enfoque inductivo para la investigación. La teoría fundamentada es un método de investigación que busca el desarrollo a partir de datos empíricos utilizando un enfoque inductivo para el descubrimiento de patrones y las relaciones del ser humano. Es así que esta teoría fundamentada tiene un enfoque inductivo a partir de datos empíricos, generación de teorías usando datos recopilados al campo y proceso iterativo, es decir, las revisiones de datos recogidos con análisis constantes. Así también existen diversas definiciones de la teoría fundamentada según distintos autores como Strauss, Chamath en 2006, Codry y Strauss en el 90 y otros autores, dentro de los cuales gracias a Strauss, aparte de un método inductivo para generar esa teoría a partir de los datos, y Chamath hace una interpretación de los datos, así como Strauss identifica las categorías emergentes. También dentro de los orígenes y la evolución histórica tenemos que dividirla en 5 décadas, que es la década de los 60, donde Glasser y Strauss, antes nombrados, analizan los datos inspirándose en la sociología y la antropología. En la década de los 70 el método se consolida a partir de aplicaciones dentro de los diversos campos, como campos de la salud, campos educativos y otros sectores. Y en la década de los 80, Strauss y Sabrin desarrollan una versión sistemática, o sea, las nuevas técnicas de análisis de codificación, dando el paso a la década de los 90 con una perspectiva constructivista donde existe una amplia influencia del investigador en la construcción de las teorías. Asimismo, en la actualidad, la teoría fundamentada sigue en ese proceso evolutivo y adaptativo, consolidando las nuevas tendencias tecnológicas y metodológicas de la investigación. Dentro de las características de la teoría fundamentada tenemos que existe un razonamiento inductivo que parte de datos empíricos no establecidos, analiza los datos buscando patrones relacionados, la comparación constante, que es la búsqueda de convergencia y divergencia, y una saturación, en este caso, saturación teórica, donde se alcanza la comprensión profunda del fenómeno. Dentro del proceso de la codificación de la teoría fundamentada, tenemos que verificar la codificación abierta, la cual identifica las palabras claves y relevantes dentro de esos datos. La codificación axial, que es la relación entre los conceptos y las categorías, creando estructuras teóricas. Y una codificación selectiva, que va a establecer una teoría central, es decir, que es la que va a explicar el fenómeno ya estudiado. Entonces, podemos observar dentro de esta teoría fundamentada la existencia a través del tiempo de esas codificaciones, ¿no? Volvemos a mencionarla, la abierta, axial y selectiva, dependiendo de datos relevantes, de estructuras teóricas y del fenómeno estudiado. Damos paso pues brevemente a que mis compañeros continúen con esta exposición. Agradecido, tengan buen día. Está con ustedes en este momento, compartiendo escenario con mi compañero Orlando y con mi compañero Alexander. Profesora, muchas gracias por este espacio y bueno, daré continuidad a nuestro tema, que es la teoría fundamentada. Muy bien, se permiten compartir pantalla mientras avanzamos en el ejercicio. Entonces vamos a
abrir por acá para poder ampliar. Muy bien. Entonces, continuando con nuestro concepto de teoría fundamentada, quisiera dar continuidad a la idea que nos planteaba Orlando. Sí, si bien es cierto, la teoría fundamentada es una metodología que permite generar teorías directamente a partir de los datos, este enfoque se apoya en un proceso de análisis sistemático basado en 3 componentes clave, como lo podemos ver a continuación. ¿Cuáles son esos componentes claves? Nos dirigimos a la parte inferior de nuestra pirámide, que son los conceptos, los cuales son ideas claves que emergen de los datos. Representan los temas o fenómenos principales identificados durante nuestro análisis. Posteriormente, subiendo en nuestra pirámide, tenemos las categorías, las cuales agrupan los conceptos similares, organizándolos para darle estructura. Esto permite ver patrones más amplios, y posteriormente las proposiciones, que no son más que ideas claras que emergen de los datos, pero que explican dentro de las categorías y conectan los hallazgos para formular una teoría coherente. Muy bien, entonces avanzando en nuestro ejercicio, vamos a hablar sobre un ejemplo de cómo podemos vislumbrar o cómo podemos representar estos 3 conceptos. Los conceptos, la categoría y la proposición. Bueno, entonces tenemos un concepto, imaginemos un concepto que se llame muebles. ¿Sí? Un concepto muebles, de lo que todos tenemos en casa. Vamos a tener entonces de esos conceptos muebles 2 grandes categorías. Digamos, la categoría de línea blanca y la categoría de línea marrón. ¿Sí? Sabemos que la categoría de línea blanca son las lavadoras, la cocina, la nevera, y la categoría de línea marrón tendríamos los muebles de madera, los escritorios, las mesas, correcto, muy bien. Pero dentro de esa categoría podemos tener otras subcategorías. Por ejemplo, en la categoría de línea marrón podemos tener una mesa, y en esa misma categoría de línea marrón podemos tener un closet. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora representar esas proposiciones en esa subcategoría de mesa y de closet? Muy bien, entonces una proposición o una conexión sería el material que está hecho. Es decir, podemos tener un closet hecho de madera de caoba y una mesa hecha de madera de caoba. Ahí tenemos el material, que es una conexión. También pudiéramos representarlo por el color. Una conexión que pudiera ser que ambos son de color marrón o de color negro. Entonces, con este ejemplo vamos a dar continuidad a lo que son los procesos de codificación, que lo tenemos en la siguiente lámina. Vamos a continuar por acá. Muy bien. Entonces, para la comparación tenemos varios procesos de codificación. La primera sería la codificación abierta, que no es más que la identificación de conceptos desglosándolos de manera más que todo globales, ¿sí? Luego vendría la codificación axial, que son los conceptos que se agrupan en categorías y se empiezan a identificar y que empiezan a identificarse relaciones entre ellos. Y posteriormente la codificación selectiva. Se elige una categoría central y las relaciones entre las categorías se consolidan en proposiciones para generar una teoría completa. Entonces, vamos a llevar esto a un ejemplo un poco más claro para ilustrar. Entonces, en el siguiente ejemplo, vamos a ver una codificación abierta. Supongamos que estás analizando entrevistas sobre la experiencia de docentes en la integración de la tecnología en el aula. Entonces, ¿cuáles serían los datos? Los datos van a ser un fragmento de una entrevista. El fragmento es el siguiente. A veces es difícil usar la tecnología porque no siempre tenemos suficiente capacitación. También los recursos tecnológicos suelen fallar cuando más lo necesitamos. Ese es el fragmento de una entrevista. Como el caso de esta falla tecnológica que tuvimos, ¿no? Esta falla del fluido eléctrico, entonces pues, nos hace tener otros escenarios. Bien, continuamos. ¿Cuál sería entonces esa codificación abierta? En este ejemplo sería 1. La falta de capacitación tecnológica. 2. Serían los recursos tecnológicos inadecuados. Y 3. La frustración en el uso de la tecnología. En esta fase desglosa los datos y asignas códigos descriptivos a cada concepto relevante. Vamos a continuar para identificar entonces cómo sería la siguiente codificación con base en este ejemplo. Codificación axial. Después de identificar varios conceptos en la codificación abierta,
los agrupamos en categorías. Entonces, ¿cuál sería la categoría? Capacitación docente. Sí, hay una categoría que puede crearse porque dentro de la entrevista se habla de falta de capacitación tecnológica. ¿Tendremos otra categoría? Correcto. Problemas técnicos, recursos tecnológicos inadecuados, fallas tecnológicas. Y otra categoría pudiera ser la frustración docente, frustración en el uso de la tecnología. Entonces ahí tenemos unas categorías que nos da o que emergen de cara a estas entrevistas que tenemos. Entonces, si retomamos la pregunta anterior, codificación abierta, tenemos los datos, pero de allí surgen unas ciertas categorías que pudieran nombrarse de diferentes formas. En la codificación axial, pues la comenzamos a conceptualizar en varias categorías que pudieran agrupar esas categorías dichas de diferentes maneras. ¿Correcto? Ahora vamos con la tercera, que es la codificación selectiva. ¿Qué es eso? Dice, finalmente seleccionas una categoría central y construyes una teoría a partir de estas relaciones. Entonces, ¿cuál sería la categoría central con base en este ejemplo? La frustración docente. Las relaciones, la falta de capacitación docente y los problemas técnicos son factores claves que contribuyen a la frustración con la integración de la tecnología en el aula. Entonces, ¿cuál sería la teoría emergente en este caso? La frustración docente en el uso de la tecnología en el aula es una consecuencia directa de la falta de capacitación y de los problemas técnicos, lo cual inhibe una integración efectiva de los recursos tecnológicos. Entonces, aquí ya en este ejemplo hemos trabajado los tres tipos de codificación. La codificación abierta, posteriormente bajamos a una codificación axial y llegamos luego a una codificación selectiva para generar nuestra posible teoría. Muy bien, avanzamos entonces. ¿Cuáles serían las ventajas de la teoría fundamental en la investigación? Vamos a tener la primera, que es profundidad y riqueza. Genera una comprensión profunda y detallada del fenómeno en estudio. Claro, porque si nosotros nos vamos a la fuente, a esas personas que están de cara al ejercicio, a esas personas que están de cara a las circunstancias, podemos encontrar allí mayor diversidad de información y esa información es precisa, clara, profunda. Podemos tener entonces mayor riqueza de datos y mayor profundidad en los datos que nos dan. Como segundo sería la flexibilidad y adaptabilidad. Se adapta a diversos campos de investigación y diferentes tipos de datos. Es decir, podemos trabajar la educación, la sociología, la salud, las ciencias humanas, pero también pudiéramos trabajar desde este enfoque un apoyo a las ciencias científicas o de datos, puesto que aun cuando pudiéramos tener datos cuantitativos, lo contribuimos con datos cualitativos. Recordemos que esta es una teoría que surge de la investigación cualitativa. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál sería otra ventaja? La relevancia contextual. Es decir, produce teorías relevantes para el contexto específico de la investigación. Es decir, no vamos a investigar para comprobar una teoría, sino vamos a investigar para que con base a los datos que consultemos, determinemos, ilustremos, generemos una teoría, ¿correcto? Y posteriormente desarrolle teorías emergentes. Permite la construcción de teorías nuevas relevantes a partir de datos, un poco de lo que ya hemos venido hablando. Vamos a dar continuidad. ¿Cuáles entonces serían las desventajas y limitaciones de esta teoría fundamental? Pues si tenemos un patrón de ventajas, probablemente también vamos a tener otra cara de desventaja. Vamos a comenzar con el primero, que sería la subjetividad del investigador. Es decir, la interpretación de los datos puede estar influenciada por las perspectivas y sesgos del investigador. Aquí, pues, esto es un factor determinante en las investigaciones cualitativas, puesto que es dependiendo a la cualidad que yo observe, a la subjetividad. No hay una objetividad precisa o 100% real, sino depende del prisma o del lente en el que el investigador lo esté viendo. Por dar un ejemplo, imaginemos que el investigador tenga patrones instalados de una sociedad tradicional, donde, por ejemplo, pues no tenga muy bien aceptar personas con diferentes tipos de inclinación sexual.
o personas con diferentes tipos de perspectivas o almacenamientos de información de cara al ejercicio que ustedes están abordando. En otras palabras, si el investigador pudiera tener otra lectura de cara a los conceptos sociales que las personas que le están suministrando la información o de las personas que están suministrando la información, entonces allí pudiera tener un sesgo. Es decir, pudiéramos desprestigiar de pronto el comentario que pudiera decir la persona que tenga una inclinación sexual diferente, o de esa persona que pudiera tener un efecto contrario, por ejemplo, de religión o de política. Entonces, allí pudiéramos de pronto entrar en una línea muy fina e hilar en ese sesgo que pudiera tener el investigador. Claro, si tenemos una investigación clara, ética y precisa, transparente, pues este sesgo pues no pudiera estar tan marcado. Pero bueno, es una desventaja que pudiéramos tener. Avanzamos con el ejercicio. Tiempo y esfuerzos intensos. Es decir, pues bueno, esto va a ameritar pues un trabajo de construcción diario, continuo, y que estemos allí en el campo, que estemos consultando, que estemos investigando, que estemos entrevistando, y pues bueno, la recolección de esa información pues debe ser un trabajo extenuante, metódico y con cierta rigurosidad. Entonces eso pues va a demandar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces dice, la comparación constante y el análisis exhaustivo de los datos requiere un tiempo y esfuerzo considerable. Muy bien. Perdón que avance por acá. Dificultad de generalización. Las teorías emergentes y las teorías fundamentales son específicas del contexto de estudio y no siempre son generalizadas a otro contexto. Es decir, si yo voy a analizar o estoy generando una teoría fundamental de la educación, no necesariamente la puedo traspolar a áreas como economía, ingeniería o de pronto sociales, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente, que serían las limitaciones de la codificación. La codificación de datos puede ser subjetiva y dificultar la reproducción del análisis. Es decir, si tenemos muchas preguntas abiertas con diferentes tipos de enfoques, con diferentes tipos de criterios, pues va a ser complicado poder consolidar y conceptualizar en varios conceptos o categorías, como ya lo vimos anteriormente, esas respuestas. Entonces allí tenemos una limitante grande y una brecha enorme de cara a nuestro digamos, teoría del frente, que sería la cuantitativa, que simplemente se sesga o se ciñe por los datos, y pudiera ser mucho más fácil la tabulación o la conceptualización de resultados de cara a los datos. Entonces, aquí ya hemos tenido las dos prismas, es decir, las ventajas y las desventajas de nuestro proceso, de nuestra teoría fundamental. Entonces, quisiera regresar al inicio de esta pirámide, donde, y para concluir, recordemos que existen conceptos, que de esos conceptos emergen las categorías, y que entre estas categorías existen las proposiciones que las conectan, que esas categorías y esos conceptos se van a analizar a través de una codificación abierta, que luego deriva a una codificación axial. Es decir, tenemos categorías abiertas, sueltas, luego comenzamos a estandarizar en ciertas categorías un poco más creadas, más elaboradas, y posteriormente creamos una sola categoría que me dé respuesta o que me ayude a construir una teoría de cara a los patrones y datos que estoy consiguiendo, y teniendo en cuenta también que nuestra teoría pues tiene sus ventajas como la que hemos visto, pero también tiene sus desventajas como la que ya hemos narrado. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Feliz y excelente término de mañana,